Vamos a echarle un ojo a un libro que tiene una idea central, pues bastante provocadora. Nos dice que esa noción que tenemos sobre la paz y la cooperación es en realidad una ilusión. Vamos a sumergirnos en esta idea de que el mundo no es el lugar pacífico que nos gustaría, sino más bien un campo de batalla constante. Y para que nos demos una idea de por dónde va la cosa, esta frase de un estratega militar romano lo resume todo. Suena un poco contradictorio, ¿no? Prepararse para la guerra para poder tener paz. Pues bueno, en esa paradoja está justamente el corazón de todo el libro. Muy bien, vamos a entrarle al primer tema, el campo de batalla oculto de la vida. Y el subtítulo lo dice clarito, el mito de un mundo pacífico. Aquí es donde Robert Greene nos enfrenta con la brecha gigantesca que hay entre el mundo que nos enseñan en la escuela y el que de verdad nos toca vivir. Y vean nomás este contraste, es que es clarísimo. Por un lado, nos dicen desde chiquitos que hay que ser justos, que hay que cooperar, que hay que buscar la armonía. Suena muy bonito, pero ¿con qué nos topamos en la realidad? Con competencia, a veces hasta con sabotaje, y sobre todo con gente que tiene sus propias agendas bien escondiditas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El punto clave de Greene es que esta falta de preparación para el conflicto real nos deja pues totalmente vulnerables. Es como si nos mandaran a una tormenta en un barquito de papel. Simplemente no tenemos las herramientas para lidiar con todo esto. Ok, entonces, si el mundo es este campo de batalla invisible, ¿cómo le hacemos? Bueno, entramos a la segunda parte, la mente de un guerrero. Y aquí está la solución que nos propone el autor, una solución estratégica. No se trata de volverse más agresivo, ojo, sino de volverse mucho más inteligente. Y para esto es súper importante entender la diferencia entre estrategia y táctica. Piénsenlo así. La táctica es cómo lidiamos con el problema que tenemos enfrente, ahora mismo. La mayoría de la gente vive en la táctica, solo reaccionando. Pero la estrategia es ver el tablero completo, es planear a largo plazo. Ahí, dice Greene, es donde está el verdadero poder. Me encanta esta comparación que hace el libro. Por un lado tenemos a Ares, el dios de la guerra brutal, impulsiva, el que va a los golpes. Por el otro, a Atenea, la diosa de la estrategia inteligente, calculadora, sutil. En la mitología griega, ¿quién ganaba siempre? Atenea. La victoria viene de la inteligencia, no de la fuerza bruta. Y toda esta inteligencia estratégica empieza adentro de nosotros. Como dice esa cita del Bhagavad Gita, el yo puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Greene insiste muchísimo en esto. La batalla más importante es contra nuestras propias emociones. El enojo, el miedo, la desesperación, todo eso nos nubla el juicio. Un estratega de verdad primero se domina a sí mismo. A ver, vamos a ver un ejemplo bien concreto. La primera estrategia del libro se llama Nombra a tu enemigo, también conocida como la estrategia de la polaridad. Suena fuerte, ¿no? Pero vamos a ver por qué es tan poderosa. Para explicarlo, Greene nos cuenta la historia de Jenofonte. Imaginan la escena, año 401 a.C. 10.000 mercenarios griegos están atrapados en el corazón del imperio persa, a miles de kilómetros de casa. Y para colmo, sus generales acaban de ser traicionados y asesinados. La situación se fue poniendo cada vez peor. Primero, los engañaron, metiéndolos en una guerra que no era suya. Luego, la traición. El general persa los invita a negociar y ¡zas!, mata a todos sus líderes. Ahí es cuando el ejército se derrumba. Sin líderes, rodeados, cunden el pánico y la desesperación. Estaban perdidos. Y justo en ese momento, un filósofo llamado Jenofonte da un paso al frente. Jenofonte se dio cuenta de algo increíble. Vio que el problema más grande no eran los persas, ni el hambre, ni la distancia. Entonces, ¿cuál era el verdadero obstáculo? Pues que el verdadero enemigo lo tenían adentro. Era su propia confusión, su desesperación, esa falta de rumbo. Estaban paralizados por dentro. Y Jenofonte entendió que eso era mucho más peligroso que cualquier ejército. Y su solución fue genial, y está resumida en sus propias palabras. Lo que da la victoria es tener el alma más fuerte. ¿Y qué hizo para darles esa fuerza? Declaró abiertamente la guerra. Les dio un enemigo claro y visible, los persas. Les dio un propósito, una razón para volver a luchar. Y el efecto fue inmediato. Al tener un enemigo claro, de repente todo el ejército tuvo un propósito y una dirección. Se unieron bajo una causa común, lo que les dio una energía y motivación que ya no tenían. Se acabaron las peleas entre ellos, porque el enemigo estaba afuera. Hasta se volvieron más creativos. Polarizar la situación en un nosotros contra ellos fue literalmente su salvación. Ahora la pregunta del millón.
¿Cómo aplicamos esta sabiduría de hace siglos a nuestra vida? Entramos a la parte de tu guerra, tu estrategia y cómo aplicar esta mentalidad hoy en día. A ver, un enemigo en nuestra vida no tiene que ser una persona. Puede ser un rival en el trabajo, un mal hábito que queremos eliminar, un obstáculo o incluso una idea a la que nos oponemos. Lo importante es que al identificarlo, al ponerle nombre, ganamos esa misma claridad y motivación que los griegos. Dejamos de gastar energía en la confusión y sabemos exactamente contra qué estamos luchando y, más importante, para qué. Y claro, la estrategia de nombrar a tu enemigo es solo la primera de 33. El libro es básicamente un arsenal completo para el guerrero moderno. Está dividido en guerras contra uno mismo, guerras en el trabajo, defensivas, ofensivas y hasta lo que llaman la guerra no convencional o sucia. Y para terminar, vamos a dejar esta reflexión en el aire. En las batallas de la vida, ¿cuál es la gran estrategia que se está siguiendo? O dicho de otro modo, ¿se vive de forma táctica, solo reaccionando a lo que pasa cada día? ¿O existe un propósito mayor, una estrategia general que guíe las acciones? La respuesta podría cambiarlo todo.